al internet ahorita se va a descargar más rápido. Entonces vamos a hacer lo de la exposición hoy. Yo les traía otras cosas que ver, pero ahí no, estamos feos. Si al caso yo me quedo sin nada, entonces Luis es el que sigue evaluando, digamos, la exposición y eso, por cualquier duda. Entonces voy a pasar lista y vamos a empezar con el compañero que le toca exponer para que se vaya listando. Gabriel. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, ¿cómo está? Fría, profe. Fabián Barrientos. No está. Anthony. Presente. Pedro González. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Roberto Madrid, Carlos. Presente, profe. Denis Piedra. Presente, profe. Kevin Rodríguez. Presente, profe. Luis Sánchez. Presente, profe. Y Pablo Vargas. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, presente. Buenas tardes, ¿cómo está? Ahí vamos, todo bien. Qué bien. Bueno, la vez pasada alguien me dijo que iba a llegar y no llegó, ¿verdad? El miércoles. Mañana estoy temprano, a las 8:30 entro a clases, a las 9 salgo a un receso y salgo a las... estoy ahí como hasta la 1:30. 1:30. Entonces, por si al caso alguno llega, entonces, nada más es de que llegue y yo hablo con Pablo del taller para que por lo menos se encargue de cerrar el laboratorio, porque tenemos un curso ahí también. Entonces, nada más para que sepan. Entonces, vamos con Denis, ¿verdad? ¿Le toca a usted, Denis? Sí, profe. ¿Oh? ¿Cómo está? Es que estaba viendo que Bien, estaba pasando usted. y yo me acabo de conectar, entonces era para avisarle que ya llegue. Ok, suave. Johansson. Gracias, profe. Listo. Ok. Entonces, Denis, el tiempo es tuyo. Perfecto, gracias, profe. Bueno, Profe, nada ¿sí? más, como el laboratorio, bueno, como el tema que voy a presentar es muy teórico, entonces se me ocurrió que una forma de hacer el laboratorio es con una aplicación que se llama Kahoot. Ajá. Entonces, no sé si los compañeros pueden instalarla o algo así. Lo digo como al principio para no perder mucho tiempo al final. Sí, que es rápido de instalar. ¿Quiénes lo Ujú. tienen? Levante la mano, los que tienen Kahoot. ¿Se puede usar con el teléfono? Sí. Sí, profe, de hecho es con el teléfono, que se hace más fácil. Kahoot se escribe K-O-O, ¿es verdad? O y una T al final. No sé si lo puedes poner ahí en el chat. K-H-O-O-T. Ya se los pongo. Ok. Ajá. K-H-O-O-T. Con un signo de admiración al final. Porque yo creo que uno lo puede instalar en el teléfono. Sí. Y tienen que poner atención y que vas a hacer una prueba ahí y que vas a dar premios. Pero es que no sé cómo dar premios. Puntillos ahí que no son míos. ¿Ah? Puntillos que no son míos, profe, es lo que puedo dar. No puede ofrecer lo que no tiene. No puedo, y usted pide la dirección del que gana y le manda una pizza. Es que falta de imaginación, ¿verdad, Luis? Entonces, Hoy es 2 por 1 en pizza, hoy puede invitar. a ver, le queda uno a usted.
Queda Es uno por uno, y sí. otro al final. Bueno, Un pues grupo de me va. ayer, lo que dio de premios eran, yo creo que casi eran bitcoins, ¿verdad? Bitcoins. Sí, Estuvo bueno, entonces. claro. Usted Este, ofrece ahí puntos y la gente de ahí participa. Lo importante es ganar, es sentirse uno ganador. Ok. Está bien, profe. Así como Bueno, los Denis. ofrece y ofrece, ofrece y ofrece y después pone excusas. Ah, claro. Sí, sí, no hay problema. Bueno, Denis, el tiempo es tuyo. Bueno, bueno, como la profe indicó, buenas tardes, compañeros. Como la profe indicó, yo vengo a exponerles sobre lo que son las redes de comunicación. Más que exponer, creo que es una introducción a un tema que sí es muy amplio. Entonces, lo que pretendo hacer en esta pequeña presentación es como dar algunos conceptos que me parecen importantes dentro de este tema. Para dar un pequeño inicio o una breve reseña histórica, podríamos decir que lo que es la comunicación viene desde mucho tiempo atrás, básicamente desde nuestros antepasados, lo que es en sí la comunicación cuando utilizaban señas, por ejemplo las señales de humo, o en sí la misma naturaleza que utiliza colores, sabores, para comunicar cosas. Pero cuando ya hablamos en señales industriales o comunicación industrial, podemos hablar que es más o menos como de los años 60, cuando se vio a partir de la revolución que era importante aplicar algún tipo de control sobre los procesos. El primero que podemos usar o podemos visualizar, o una de las primeras opciones que se utilizó fue este gabinete de acá, gabinete o armario, como les guste verlo, pero creo que es muy notorio, más nosotros que somos de mantenimiento y como lo dice aquí la viñeta, el problema de este tipo de gabinetes es que requerían un mantenimiento muy complejo, además de que nosotros al controlar diferentes procesos con este gabinete, si deseábamos hacer algún tipo de cambio, teníamos que realizar un cambio físico. Es decir, si algún proceso no nos gustaba, teníamos como que cambiar toda la línea de producción, toda la línea de control. Teníamos aquí una gran cantidad de cables, entonces se nos va recursos. En este gabinete lo que podemos encontrar es lógica cableada, contactores, temporizadores, relés electromagnéticos. eh, y pues bueno, lo que se utilizaba era este tipo de control que se le llama control centralizado. Vemos que tenemos aquí un host o un principal, tenemos los diferentes procesos y tenemos una conexión punto a punto. Pero como les decía, el problema de esto es que vamos a necesitar mucho cable y si hay algún tipo de mantenimiento se vuelve más complejo. A partir de los años 60, 70 es cuando ya se empiezan a dar las primeras pinceladas de lo que son los PLCs, que son pues los que ya nosotros conocemos, que son utilizados debido a que nos ofrecen un mayor soporte a condiciones adversas que computadoras no nos pueden dar. Y también se pasó del control centralizado, que es este de acá. Bueno, pasó primero del control centralizado a uno, por decirlo de alguna forma, subcentralizado, porque ya no era que había un host, sino es que habían varios. Y ya después se pasa a este tipo de proceso o de control, por decirlo de alguna forma, que se le llamó bus o control distribuido, donde vemos que tenemos un conductor y a partir de las ramificaciones tenemos diferentes equipos. Entonces, aquí vemos que se reduce notoriamente lo que es la cantidad de conductores. Una de las cosas que me pareció interesante en uno de los libros que leí es que el PLC tuvo mucha aceptación por parte de los electrónicos, ya que, como nosotros lo hemos notado, la configuración era a partir de lógica cableada, es decir, con los contactores. Entre las cosas importantes que me parece de la comunicación, como les mencioné anteriormente, nosotros podemos empezar a hablar desde la comunicación de señales que utilizaban nuestros antepasados y podemos verlo en tres grandes bloques, como nos enseñaban en la escuela, que es el sistema emisor, el sistema físico de transmisión y el sistema receptor. Sin embargo, cuando ya nos metemos un poco con sistemas complejos, sí mantenemos este esquema, por eso me pareció interesante colocarlo, solo que con un poco más de conceptos importantes. Por ejemplo, en el sistema emisor, si vemos uno de los sistemas de comunicación más común utilizados, que es el hablar, la comunicación oral,
tenemos una fuente del mensaje, que en este caso sería el cerebro, y notemos que dentro de nuestro mismo cuerpo tenemos un sistema de comunicación, que es el sistema nervioso, para llegar al transmisor, que serían nuestras cuerdas vocales, para en sí generar una onda que se adecue al medio, que es en este caso el ambiente o el sistema físico, hasta llegar al sistema receptor, que hace lo contrario. Del sistema emisor también es importante que cuando ya estamos hablando, por ejemplo, en un data center, que el dispositivo tiene que saber a quién va dirigido el receptor, así como el receptor tiene que saber pedir la información al emisor. En el sistema de transmisión, cuando ya empezamos a ver lo que son sistemas más complejos, podemos encontrar algunos dispositivos que nos van a ayudar, y entre esos dos de los que me parecieron más importantes, que son utilizados actualmente mucho en los hogares, son lo que son los repetidores. Este en específico es un repetidor de Wi-Fi, y tenemos los modem. Estos dos dispositivos, bueno, en realidad aquí, este dispositivo de acá son dos dispositivos en uno. ¿Por qué? Porque en el sistema de transmisión, como lo vamos a ver ahorita, dependemos de dos características importantes. Primero, la topología, y segundo, cómo es el sistema. Si va a ser un sistema guiado, que básicamente es si tenemos un conductor, o si es un sistema no guiado, que es que estamos utilizando el ambiente. Pero dentro de esos dos sistemas es donde nosotros podemos aplicar estos instrumentos de acá. Entonces, por ejemplo, tenemos el repetidor, que como lo vamos a ver ahorita, uno de los problemas que tenemos a la hora de transmitir señales es que perdemos amplitud. El repetidor nos ayuda a mantener esa amplitud. Después tenemos lo que son los puentes, que es los que conectan dos o más soportes físicos diferentes, y un encaminador, o lo que más comúnmente se le conoce como router, que son estos dos dispositivos. Los podemos encontrar en estos dispositivos modernos, como este de acá, que lo saqué de la página de Colby, que son los que se utilizan actualmente, y tenemos las pasarelas, que es cuando conectamos los dispositivos. De la forma que yo lo entendí más fácil, y creo que es como lo podemos entender, por si queda alguna duda, entonces nosotros tenemos en nuestras casas, para algunos tipos de cableras o compañías, se utiliza cable coaxial para traer la señal. Entonces ahí colocamos un puente para generar el cambio del cable coaxial de este medio físico a otro medio físico, que sería el cable UTP, que va conectado a la computadora, o la que va conectada al router, que el router es el otro medio físico o el otro instrumento utilizado para convertir la señal de la señal UTP a, como generalmente en las casas, a una señal Wi-Fi, perdón, que es la que nos va a enviar los datos. Es importante mencionar que el puente va a mantener el número MAC, y si ustedes pues tienen la duda de qué es el número MAC es el que es como el carnet de identidad de cada dispositivo. Nosotros podemos tener un dispositivo con el mismo modelo, pero el número MAC va a ser diferente. Este número MAC no se puede cambiar, excepto que se haga con métodos que no son legales, porque la idea es poder mantener un control de todos los equipos que se están conectando a la red. En lo que son pues características de señales, la semana antepasada el compañero Kevin explicó un poco sobre esto, entonces creo que no es necesario entrar mucho en detalle. Está la señal analógica, que es esta de acá, donde tenemos líneas continuas, señales digitales, que son, en este caso tenemos una amplitud que es 0, 1, y sabemos todas las características que esto conlleva, ¿verdad? Cuando tenemos una onda sinusoidal pura, que tenemos amplitud, frecuencia, ángulos de fases, entre otros. Como les mencioné hace un rato, para lo que utilizaba un repetidor, tenemos lo que es la propagación de las señales en el medio. Por más que nosotros tratemos, siempre vamos a tener algún problema que nos produzca una pérdida de calidad en las señales cuando son analógicas, y una pérdida de información en señales digitales. Dentro de estas, digamos, de las tres características más importantes que nos afectan la transmisión de señales, tenemos lo que sería la atenuación, el retardo y el ruido. La atenuación básicamente es la disminución de la amplitud, de lo que estábamos hablando ahora, de lo que es la señal analógica. Vamos a tener una disminución de esa amplitud. Esto depende de la longitud, tanto en un medio guiado como en un medio no guiado. El detalle está que cuando no tenemos un medio no guiado, también vamos a depender de las condiciones ambientales. Como esto depende de la longitud, este se mide en lo que son decibelios por unidad de longitud. Entonces, una forma de poder eliminar o poder tratar, sería la palabra correcta, de la atenuación, es utilizando los repetidores, que fue como el que les mencioné anteriormente, o los que son utilizados en las casas para poder repetir la señal de Wi-Fi y que pueda llegar a una distancia más lejana. Después tenemos el retardo, que el retardo, pues como lo dice su nombre, pues tenemos un retardo en sí de la señal,
Para evitar el retardo, lo que se busca es que la señal tenga una frecuencia que esté dentro del ancho de banda del conductor. Uno de los problemas del retardo es que cuando se produce ese retardo podemos tener una pérdida de algunos bits y esos bits se pueden traslapar o se pueden superponer a otros bits y entonces se nos puede distorsionar completamente el mensaje. Entonces tenemos que tener cuidado con el retardo. Y por último, uno de los más importantes, que es el que afecta a las señales digitales, es el ruido. Tenemos el ruido térmico, que es, bueno, como ya todos sabemos, cuando hay una transferencia de calor, entonces a mayor temperatura tenemos más energía cinética dentro de las moléculas, estas mueven más los electrones, y entonces tenemos una pérdida de la señal. Después tenemos lo que sería la diafonía, que es cuando tenemos una perturbación que se produce porque tenemos una señal, otra señal. Y esto es cuando tenemos dos pares o cuando acoplamos eléctricamente dos señales. Bueno, en mi criterio, o donde yo he visto mucho esto, es cuando se ponen cámaras de video y estas están muy lejanas y los dos conductores van en una misma condulecta o varios cables van dentro de la misma condulecta, empezamos a tener este problema de ruido. Después tenemos el ruido de intermodulación, que es cuando tenemos un mismo conductor y dentro de ese conductor vamos a tener diferentes frecuencias. Entonces, al final, es decir, el receptor va a ver, el receptor va a ver lo que es una suma, una resta o una multiplicación de la señal original. Estos tres problemas se pueden, como ustedes notaron, son como que se pueden tratar con un repetidor, con filtros, etc. Pero uno de los más importantes y que afecta a las señales digitales es el ruido impulsivo. El problema del ruido impulsivo es que este es, como le dice su nombre, un impulso y es producto de algún factor externo, ya sea una descarga atmosférica, cuando un dispositivo se daña por un cortocircuito, entre otros. Dentro de otro de los conceptos generales que es importante a nivel de redes es lo que es los modos de transmisión de datos. Aquí, bueno, vemos lo que es la transmisión en paralelo y la transmisión en serie. La ventaja de la transmisión en paralelo, como podemos ver, vamos a utilizar varios conductores y es que gracias a esa cantidad de conductores podemos transmitir la información a grandes velocidades. Podemos encontrar datos de 8, 16, 32, 64, hasta 128 y creo que hasta más bits. Pero eso es una ventaja, pero a la vez es un problema porque vamos a utilizar una gran cantidad de conductores. Esa es la razón por la que no se utiliza para grandes distancias. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la computadora que le está enviando una información de 8 bits por parte de estos números, por esta cantidad de bits, a lo que es la impresora. El otro sistema que se utiliza, pero ya este sí se utiliza para largas distancias, es el de transmisión serial. Este lo que va a utilizar para enviar la información es cambios en los niveles de tensión y para hacer esta información o para pasar esta información utiliza como dos métodos. Uno asíncrono, que es cuando los dos dispositivos tienen que estar conectados, o sea, tienen que estar sincronizados, por decirlo de alguna forma, pero esto lo hace la computadora enviándole una señal de inicio. Por ejemplo, en este caso, la computadora le manda una señal de inicio a la impresora y una señal de salida, una señal de fin. Y otro método es utilizando el síncrono por reloj, que es que utilizan el conductor para enviar la información y utilizan un conductor externo donde se manda el pulso del reloj para así poder tener los dos equipos sincronizados. Dentro de lo que es las redes de comunicación, algo muy importante son los protocolos de comunicación. Digamos que ya nosotros sabemos por qué medio vamos a transmitir la información, digamos, no sé, un cable UTP, y también sabemos qué señal vamos a transmitir, la frecuencia, entre otros. Pero entonces nos entra la pregunta de cómo vamos a realizar el intercambio de comunicación. Entonces, aquí es donde entran los protocolos de comunicación, que el objetivo de ellos es conectar los equipos que estén evitando los fallos y con mayor seguridad. Esto pues cada protocolo es algo demasiado, bueno, a lo que yo leí es mucha información la que podemos encontrar. Entonces, básicamente yo voy a mencionar casi nada más una pequeña introducción de lo que es cada uno. Bueno, algo importante es que los protocolos también se basan en los estándar, que algo que me pareció interesante en uno de los autores que leí fue que mencionaba que los estándar en este tipo de protocolos también depende mucho de cómo los fabricantes van avanzando en el análisis de nuevas tecnologías, ya que cada fabricante trata de hacer nuevos avances para que estos avances sean un estándar, porque ellos saben que esto es un nuevo estándar que le va a servir
a la comunidad. Entonces, al final los beneficiados van a ser los clientes. Pero bueno, dentro de los más importantes tenemos, o los más utilizados, tenemos el protocolo HART. Este lo que hace es que combina tecnología digital con tecnología analógica que va de 4 a 20 miliamperes. Entonces, lo que hacen en este protocolo es utilizar la señal analógica para transmitir toda la información o la información más importante del proceso, y la señal digital se utiliza para cosas externas como lo que son diagnósticos, configuración, algún tipo de función, etc. Después tenemos lo que es el protocolo Profibus, que este se basa en la norma EN 50170. ¿Perdón? Bueno, voy a continuar. Que esto es básicamente un protocolo de bus de campo abierto donde se pueden conectar los fabricantes. En este vamos a encontrar 3 perfiles, que es este. Uno de ellos es el Profibus FMS, que es el modelo más sofisticado. Lo vamos a encontrar en la capa número 7 del modelo OSI, que es un modelo que ahorita más adelante igual voy a explicar. En este vamos a encontrar una gran transferencia, de volumen de datos entre los dispositivos de la red. Después tenemos el Profibus DP, que es uno de los más utilizados porque tiene un volumen medio de datos, pero tenemos una gran velocidad. En este vamos a tener un dispositivo maestro y los demás vamos a encontrar que son como dispositivos esclavos. Y por último tenemos el Profibus PA, que es básicamente el mismo que el DP, pero con una seguridad intrínseca. Después, otro de los protocolos utilizados es este. La verdad no estoy seguro si se pronuncia así, pero bueno, tenemos este protocolo que es un bus de campo básicamente de muy bajo nivel. Lo que va a utilizar son señales básicas para lo que es monitorizar equipos. Es una programación muy sencilla y la puesta de marcha es muy corta. Después tendríamos lo que sería el protocolo CAN, que es este de acá. Me pareció interesante porque fue un protocolo que se creó para lo que es la industria de automóviles. Esto debido a que se vio la necesidad de utilizar redes de comunicación o algún tipo de comunicación dentro de los automóviles, pero al utilizar alguno de los protocolos mencionados o otros que se utilizaban en la época, se tendría que utilizar mucho cableado, entre otras cosas, dentro del carro. Y esa es la función por la que se intentó crear este protocolo, y se observó que también podía ser no solo utilizado para automóviles, sino que se puede utilizar en otros campos. Y bueno, creo que una de las empresas que más lo utilizó, no sé si actualmente lo trabaja, pero sí lo empezó a trabajar, fue la Mercedes-Benz. Otra característica importante que podemos encontrar en las redes son lo que es la topología. Como les mencioné al principio, tenemos con lo que se inició fue con las redes centralizadas, pero también vamos a encontrar redes distribuidas. Pero esta no es la única clasificación que podemos encontrar en topología. Vamos a encontrar la distribución en anillo. Creo que esta es la más fácil de identificar. Bueno, en realidad todos son fáciles de identificar, pero esta lo notamos porque el host o el principal tenemos una entrada, tenemos una salida de señal y vamos a recibir nuevamente la información. Entre las ventajas que tiene esto es que vamos a utilizar menos cable, porque vemos que los equipos se conectan entre sí. Vamos a tener conexión punto a punto entre dos equipos. Entre cada dispositivo se puede regenerar la señal, entonces tal vez no necesitaríamos utilizar los extensores, pero tenemos un problema. Bueno, entre las consecuencias que tiene este tipo de topología es que si tenemos un fallo, por ejemplo, en este dispositivo, vemos como toda la red se cae. Entonces hay que tener cuidado con eso. Además de que si queremos agregar o eliminar algún dispositivo, también tenemos que adecuarlo al anillo que ya tenemos. Otra red que utilizamos es la estrella, que básicamente es la que vimos que vimos al principio, perdón, que era la red distribuida, que en esta, bueno, tenemos un host o tenemos una computadora principal. Las ventajas es que vamos a tener conexión punto a punto. Este tiene un mantenimiento sencillo, pero tiene problemas. Bueno, como todos tienen problemas, que es que si el host se daña, entonces todos los equipos van a quedar desconectados. Además de que vemos que necesita mucho cable, entonces se vuelve un poco costoso. Tenemos esta otra que es la de bus. Como notamos, aquí tenemos un conductor principal y vamos a tener ramificaciones. Esto nos da la ventaja de que no vamos a utilizar tanto cableado. Este tipo de red, cuando se construye, se tiene que crear un algoritmo especial en caso de que tengamos transmisiones simultáneas. Y tiene la ventaja de que nos da
una alta velocidad. Dentro de los problemas que encontramos en esta, tenemos que es poco segura, dado a que si yo deseo mandarle una información a este equipo, básicamente los 4 van a poder identificar cuál es el mensaje. Entonces esa es la razón por la que no se vuelve poco segura, por la que se vuelve poco segura, perdón. Y además de que si los 4 pueden estar trabajando al mismo tiempo, podemos tener una sobrecarga, bueno, en este caso, podemos tener una sobrecarga y vamos a tener bajo rendimiento. Otros 2 tipos de clasificación sería el de árbol, que es este de acá, que parece un mapilla conceptual, y tenemos el de red. Bueno, al menos el de red tiene la ventaja que si deseamos darle mantenimiento a algún equipo, un equipo se nos daña, podemos conectarlos entre ellos, pero tiene un alto costo de instalación por el tipo de distribución que tiene. Dentro de las formas de comunicación, que es otro concepto importante para lo que son las redes, vamos a encontrar la comunicación cíclica y la comunicación acíclica, y esto se da por un motivo muy importante. Cuando nosotros deseamos mandar un mensaje o por poner un ejemplo, cuando nosotros presionamos un botón de paro en un equipo, nosotros esperamos o en el caso ideal, que esa información sea inmediata. Pero no es así. Nosotros sabemos que cuando nosotros presionamos el botón, el sistema, que en este caso sería el emisor, tiene que escanear que alguien está presionando el botón. Después vamos a tener una pérdida o un tiempo de paso entre la señal del emisor al receptor. Y después el receptor también tiene que escanear la información y ejecutar esa orden, que en este caso fue el botón de paro. Entonces, por eso hay 2 tipos de comunicación, que sería la cíclica y la comunicación acíclica. En la cíclica, básicamente, lo que vamos a tener es vamos a tener como una información la información se va a estar actualizando automáticamente, creo que es una forma de definirlo. Entonces, en este tipo de datos, lo que vamos a tener es información básica, lo que son alarmas, paros de emergencias, entre otros. Y ya lo que es la comunicación acíclica es la que nosotros tal vez no necesitamos tan al momento. Entonces, es información que se puede solicitar en un momento o que ya nosotros tenemos identificado que en un momento determinado vamos a ocupar esa información. Dentro de la presentación les hablaba un poco de lo que son medios guiados, medios no guiados. Esto tiene que ver con lo que es el sistema o lo que es el transporte de señales. Tenemos, bueno, entre los medios guiados, que básicamente, como les comenté, es cuando van en un conductor, tenemos, o los que más se han utilizado, es el portal de Islo Desnudo. Sin embargo, ya no se utiliza mucho, era básicamente un conductor sin ningún tipo de chaqueta o recubrimiento. Después tenemos lo que son los cables de pares trenzados, que básicamente es el UTP, que con su conexión, que es el RJ45, que es básicamente el que utilizan la mayoría de computadoras para poder conectarse. Bueno, como se puede ver acá, van a ser conductores metálicos trenzados con una capita que va a proteger a cada conductor. Aquí vemos con diferentes colores y una capa que va a proteger a todo el conductor. Después tenemos el cable coaxial, que es este de acá, que como podemos ver son 2 cilindros conductores, uno macizo, que es este de acá, y vamos a tener otro que va a tener forma de anillo, va a estar separado por un dieléctrico, y vamos a tener un sistema que protege todo el conductor. La ventaja de y por el cual se utiliza mucho, es que es muy inmune a las interferencias y se puede utilizar para largas distancias. Y otro que se ha estado utilizando mucho es el de fibra óptica, que lo que utiliza es un conductor flexible de óxido de silicio que va a estar recubierto con otra capa de óxido de silicio, pero con menor refracción, y que los dos van a estar cubiertos por una etiqueta. Entonces ahí nos podemos devolver un poco a lo que, si no me equivoco, fue en Física 2, que vemos que teníamos un transmisor que convertía la señal digital en haces de luces, que va a ser enviado por el conductor, y después vamos a tener un receptor que va a hacer la función contraria. Estos tienen la ventaja que tienen un gran ancho de banda, por eso la información se traslada con mayor velocidad, y tenemos poca interferencia electromagnética y atenuación. Entonces, por eso es que actualmente son muy utilizados. Dentro de los medios no guiados, podemos encontrar muchos en los autores que yo consulté. Los que más dan referencias son de estos 3: ondas de radio, microondas y ondas infrarrojas. Las ondas de radio, que creo que ya todos sabemos o las conocemos, son muy fáciles de crear, tienen la ventaja que pueden traspasar paredes, edificios, y se utilizan para largas distancias. En las ondas de radio, algo que me pareció interesante es que se puede, a grandes rasgos, se puede clasificar en 2 tipos de ondas: las que son de baja frecuencia
y las de alta frecuencia. Las de baja frecuencia son las que van a seguir la curvatura de la Tierra, son las que vamos a encontrar por acá, y las de alta frecuencia son las que se utilizan ya para enviar información a muy grandes distancias, y esas se transportan por la ionosfera, que es esta de acá. Entonces, por eso es que esas se utilizan para muy grandes distancias. Después tenemos las señales de microondas. Estas algunas veces son utilizadas para lo que es información satelital. Estos no pueden atravesar los objetos sólidos o las paredes tal como lo hacen las ondas de radio. Entonces, si se utilizan este tipo de señales y dependiendo de la distancia, se van a necesitar utilizar lo que son los repetidores. Y después tenemos las ondas infrarrojas, que yo creo que la mayoría lo hemos visto en lo que son los controles de dispositivos, etcétera. Y estos, bueno, estos no pueden traspasar ningún tipo de objeto sólido y son utilizados como seguridad por lo mismo, porque uno sabe que uno tiene que enviar la información dentro de un mismo recinto. Otro punto importante en lo que son las redes son los niveles de tensión. Como les hablé, habían dos tipos de transmitir información entre dos equipos. Una era una señal una era con información paralelo y otra era con información en serie. En la información de serie, voy a mencionar algo de que se envía la información por lo que son niveles de tensión, y entre las normas, bueno, estas son reguladas por la EIA, que es la norma por Asociación de Industrias Electrónicas de los Estados Unidos. Encontramos que tres de las más conocidas son la RS-232, la 422 y la 485. En el caso de la 232, inicia, si no me equivoco, como en los años 60, pero su fama se empieza a dar en 1984 cuando lo empieza a implementar IBM. Vemos que tiene velocidades de 300, 600, 1200, etcétera, bits por segundo, y que podemos transmitir en longitud hasta de 15 metros. Tenemos la 422A, que esta, como lo dice acá, es mayor resistente a los ruidos eléctricos y permite mayores distancias. Y después tenemos la 485, que es una mejora de la 422, y como vemos acá es una conexión tenemos de hasta 32 equipos, 50 metros de cable, pero si utilizamos un extensor, entonces podemos hacerlo más, y vemos la diferencia de velocidades. Por ejemplo, aquí ya pasamos a 12 megabits por segundo, y tiene una buena inmunidad a las interferencias. Esto es uno de los conectores, un tipo de conector que se utiliza. Este es el de 9 pines. Antes de esto se utilizaba otro, pero no me acuerdo cuánto era la cantidad de pines, pero este me pareció interesante porque es uno de los que, bueno, al menos en mi caso, sí se ve mucho en lo que son las computadoras. Y este tipo de conector, hasta donde entendí, es utilizado en los tres estándares. La diferencia es la información que va a transmitir cada pin. Y ya para finalizar, tenemos lo que es el modelo de referencia OSI. Algo que pasaba mucho antiguamente era que los fabricantes se basaban más en el hardware y no en el software. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tratábamos de conectar dos dispositivos que utilizaban hardware diferente, no podíamos enviar correctamente la información. De ahí es donde se hace la necesidad de crear un modelo, y se crea este modelo que es el modelo de referencia OSI. Este tiene 7 capas, como vemos acá. Empezamos desde la capa física hasta llegar a la capa 7, que es la de aplicación. En la capa número 1, que es la capa física, esta es la capa que, como dice acá, encargada de interactuar con el medio físico. Posee características mecánicas, que es la relación con el medio físico, y eléctricas, que van con los niveles de tensión. Pero aquí también podemos meter lo que son las velocidades eléctricas, las velocidades de transmisión. Aquí también esta capa, que es básicamente donde decidimos qué tipo de conductor vamos a utilizar o qué tipo de conector. También encontramos lo que son las reglas de funcionamiento, de secuencia, sería la palabra. Después tenemos en la capa número 2, que es esta de acá, bases de datos, o la capa, que esta es esta de acá, que es donde vamos a poder desactivar o activar los equipos que tenemos en la capa número 1. Y aquí encontramos términos como lo que son el LLC y MAC, que bueno, MAC fue el que lo mencioné anterior, y el LLC, que es el Logical Link Control, que es el control sobre la línea de transmisión. Después por acá, en la tercera capa, tenemos lo que es la capa de red. Esta básicamente es aquí donde vamos a encontrar los routers o el equipo que me direcciona en sí la señal. Entonces aquí es donde la información se fragmenta en paquetes. Y bueno, no necesariamente esa información siempre tiene que ir a un mismo equipo, que es como el caso de los routers. Nosotros podemos tener varios equipos conectados al router, entonces la información se va dividiendo dependiendo del equipo que lo necesite. En la capa número 4 tenemos la capa de transporte.
que esta, como dice acá, se asegura que la información sea correctamente recibida por el receptor. Entonces aquí en esta capa básicamente es que no tengamos errores ni que se duplique la información, porque eso también puede suceder. Tenemos como número 5 la capa de extensión, que es básicamente sincronizar lo que es el intercambio de datos, lo que en un momento les mencioné que va a depender, el que da es mandar la señal de inicio y la señal de salida para lo que son las líneas de transmisión en serie. Y por acá tenemos lo que es la capa de presentación, que ya está entre los últimos, que es la codificación y encripción de los datos, es decir, todo lo que venía en las capas anteriores, en las señales digitales, que los pueda pasar por medio de estándares a dispositivos que nos permitan a los usuarios poder entenderlos, que ya el usuario poder entenderlos sería la capa de aplicación, que es ya la implementación de las aplicaciones. Entonces todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con lo que es, por ejemplo, pasar archivos, lo que son correos electrónicos, lo que son páginas de internet, los vamos a encontrar en esta capa. Y pues bueno, esa fue mi pequeña presentación. Aquí tengo algunas referencias bibliográficas que consulté. Una de las que me pareció más interesantes, que resume mucho de lo que mencioné, fue de Rodríguez Penning, por si alguno está interesado en aprender un poco más, y eso sería. Muchas gracias. Ok, ahí está Lucía. Y aquí estoy todavía. Ah, bueno, está bien. Es que están, esa niveladora, toda la casa, y el perrito está alterado, ¿verdad? Sí, sí, todo vibra. Por si lo oís. Sí, no me van a botar la casa. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue, Denis? El Kahoot, pero bueno. ¿Quiénes lo instalaron? Yo lo tengo en el teléfono, pero nunca lo he usado. Profe, es muy fácil. Nada más, Los demás lo tienen. Vamos eso a es lo ver. Sí, ya lo El que gana, le regalamos unos de la nota. ¿Está bien? Vale, profe. Ok, ahí estoy viendo el código. Entonces, ¿ahora qué hago? Yo estoy aquí en el Kahoot en inicio. Bueno, ingresar PIN. ¿Será que uno ingresa un PIN? Ese que me ese que está ahí, profe. Sí, espérate un momento. El PIN dice 801 07 69. Vamos a ver. Ok, sí. Y le pongo el nombre mío. Ajá. Ok. Johnny, ya me quedan como 20% de batería. Se me ha ido como el 20%. Está bien, profe. Igual el Kahoot en realidad está fácil de hacer. Ahí sería, vamos a ver quién es el que gana. Yo creo que ya Vamos a ver estamos todos, ¿verdad? están. Sí, ahí estamos. Sí. Los demás no lo tienen. No, yo creo que. Bueno. Yo creo que sí son todos. ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Alguien está ahí todavía haciéndolo para darle chance? ¿O alguien ocupa tiempo? Solo falta uno. Pero eso- ¿quién falta? ¿Ese uno sería yo o falta uno? Que no sé yo. Creo que Pablo falta. Sí. ¿Pablo lo está cargando o no lo va a hacer? Pero estoy tratando de hacerlo desde el teléfono, pero es que como también tengo la clase aquí, entonces está toque lento, ya lo vi. Ah, ok. Por eso era para ver si ocupabas tiempo. Vaya explicándole al profe de una vez cómo es el asunto. Profe, básicamente lo que hago yo es que le doy el botón de empezar y le va a aparecer una pregunta y digamos, y las opciones. Aquí le van a aparecer las opciones. Entonces, cuando usted guste, nada más, entre más rápido lo haga, gana más puntos. Presiona, por ejemplo, la respuesta A es
Bueno, la respuesta A es triángulo amarillo, entonces usted nada más en su celular presiona el triángulo amarillo y ya así queda registrada la respuesta. Sí, Denis, es que yo ingresé el código y me dice, estás dentro del juego. Y Ah, si sí, ves tu nombre en la Sí, pantalla, sí, pues ya lo veo. es que no le va a ahí empezar. estás. Bueno, está bien. Me- Estamos Ahí me estás, Luis, acaba, ahí estás. me acaba de escribir Pablo que no le está sirviendo, entonces voy a empezarlo. Ok, entonces empiece. Ujú. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice. Vamos a ver. Ok, suave. Yo tengo que ir viendo las preguntas ahí. Ajá, y la marca en el celular. Suave toque. Es que me equivoqué. Bueno, incorrecto. Ok, estoy en el lugar sexto. Ajá. Me equivoqué. Ok, entonces ahora tenés que habilitar la segunda. Sí, correcto. No te preocupes que en la última ya aprendes. Sí. Ujú. Voy de sexto y son 5. Dos a 0 hoy. Bueno, ahí veo que la mayoría marcó el protocolo HART, pero el HART era el que utilizaba la señal digital y la analógica de 420 mAh. La A sí es la más sencilla. Ah, Gabriel. ¿A quién se va a ganar la pizza? Ujú. Ahora sí. Ujú. Esa sí la pegamos. Ahí está el pro ya, escalando. Ya estás, Luis, ya estás en la lucha. Ya estoy entre los primeros 5. No. Yo creo que voy para repo. Y aquí no hay rep. No. No. Bueno, voy a pulsar el 70. Pero suave. Las ondas de radio, las de baja frecuencia eran. Ajá, es Sí, las que van a ionosfera son las de alta frecuencia. las de baja frecuencia son para largas distancias. No, para bajos. Es que sí, tenía un... Sí, ese hay que Las ondas de baja frecuencia son utilizadas para bajas, o sea, siempre todas son utilizadas para largas distancias, pero las que están enviadas en la ionosfera son las de alta. Sí. Ahí digamos que como bien era lo de la ionosfera. Ay, me quedo sin tiempo. Y voy a poner esa. Ujú. Ujú. Ya. Gabriel se está ganando la pizza. La pizza.
Ya la estoy saboreando. Pase ahí a Pizza Hut de Los Ángeles con unos cupones y se compra una personal. Dice, premio de consolación. Ok. No, no era bus esa. Puña, yo pensé que era Era bus. anillo. No, era Es anillo. que está bien tramposa el dibujillo, lo engaña un poquillo. Yo pensé que era bus. Y la que sí es parecida, profe. Ya no le creo. Voy a insistir en lo mismo. Ujú. Es así. Ujú. Esa es. Ok. Very good, very good. Yo no. Estudia más, dice. Estudia más. Mm. ¿Quién En ganó? el folleto, con solo haber estudiado el folleto. Ganó Gabriel y, vamos a ver, No. no, Kevin ganó. Claro que hay. Le pasó en las últimas dos preguntas, yo creo. Sí, yo esas me quedé en blanco. Sí, qué mal. Estuvo bueno, estuvo bueno. Está interesante. Y Dios mío. Es raro. Y eso sería, profe, mi presentación. Entonces, si al final alguien tenía dudas. No, está muy bien. Yo tenía una Eh, preguntilla, Denis. sí. Ujú. Uno de las tensiones de trabajo de las redes. Es que me pareció que el dato que diste lo diste, creo que era en BPS. Ujú, bits por segundo. Ah, bit por segundo. Así es como se mide. Ajá. Sí. Ok. Está bien. Sí, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Denis. Esta es la forma, digamos, más fácil como para evaluar esta parte, ¿verdad? Hacerlo con un quiz de este tipo. Y lo interesante, Luis, es que vieras que los estudiantes son más duros que uno haciendo un quiz. Ajá. Sí, Sí. vieras en el grupo de mecatrónica han dejado unos quizzes y nada más les dan un día para hacerlo. Ajá. Sí, y bien largo, con casos y todo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ellos mismos aprenden a evaluar, ¿verdad? A cómo Sí. hacer evaluaciones. Entonces, es muy interesante. No, Bueno. muy bonito con esta aplicación en línea. ¿Ah? Es muy bonito con esta aplicación en línea. Sí, a mí me la habían mencionado, nunca la había usado, la verdad. Hasta ayer que los estudiantes de mecatrónica hicieron también un quiz. Con Kahoot. Ahora, si uno quisiera guardar esos datos, cuando uno hace el quiz, uno descarga los puntajes para después registrarlos ahí en el cuadro de notas. No sé, yo eso sí no sé. Pero Ok. sí, digamos, aquí me parece que, por ejemplo, la última, la de cuál capa de OSI, entonces que el 22% de las personas respondieron correctamente. Pero no me dice quiénes, solo me dice como los datos. O sea, como para hacerlo oficial, digamos, hacer un quiz en clase con esa aplicación, habría que tener la posibilidad de descargar las notas de cada participante. Creo que sí, profe. Y ahí sí no sé cómo será, ahí sí lo desconozco. No, está bien, está Le bien. dejamos la tarea a Luis. Sí, hay que explorar, a ver, hay que explorar.
Sí, Bueno, ¿vino la luz, Lucy? no, y ya está, ya ya casi no veo ni la pantalla, está en ahorro de energía. Muchachos, yo creo que voy a tener que, les traía otra solución. ¿Se acuerdan la vez pasada que dejamos de cómo solucionar el problema que teníamos con el reset del contador en el Grapset? Entonces, les traía una alternativa, pero no puedo ni prender, ya se me apaga la compu y no puedo ni encender ni el PLC, ¿verdad? Y vamos a ver lo que son bases de datos, cómo hacer tablas y cómo accesarlas por medio de un índice. Entonces, yo creo que lo vamos a tener que dejar para la próxima, para la que sigue, ¿verdad? Después de Semana Santa. Me van a disculpar, pero sí, desde las 7 de la mañana no tengo, 7:30 más o menos, no hay energía eléctrica y ni avisaron, ¿verdad? Entonces, yo creo que se van a ir a tomar un café bien largo, como hasta las 4:30. Está bien. No importa. De ahí, ¿qué queda? ¿Qué queda, verdad? ¿Qué queda? Sí. Solo que conecté la compu a la cocina de gas. Es lo único que me queda. Pero sí, se va rapidísimo, porque tenía como un 50% cuando me conecté y ya tengo como un 15%. Sí. Se va, seguro al estar conectado a red, entonces se descarga más rápido. Entonces, nos veríamos después de Semana Santa. El examen está para esa semana, creo. Y recuerden que no se preocupen, no va a ser el martes, yo se lo subo, les mando una nota ahí, un correo, donde les digo que ya el examen está en el TEC Digital y las fechas, ¿verdad?, de entrega y eso. Entonces, para que no se vayan a preocupar. Y la próxima vez tienen que estar listos los 2 grupos que siguen de redes. ¿Estamos? Bueno, Lucy, nos vemos. bueno, muchas gracias y nos vemos. Que tengan una Semana Santa bien descansada y llena de paz. Para que vuelvan con ganas. Muchas gracias, profe, igualmente. Chao, hasta luego, que Dios los cuide. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.